Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor. Como decía la canción, comer de ti, beber de ti, es mi mayor placer. Así que bienvenido a este rico programa Verdad y Vida. Y como siempre comenzamos orando al Señor. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, límpianos para que nuestros conductos internos estén limpios y tú puedas fluir desde el Espíritu afuera. Y todo lo que hablemos, Señor, pueda llegar a los corazones de todos los radio oyentes. Señor Jesús, también no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, repréndelo tú, Señor, y danos un cielo claro, una atmósfera despejada, para que tú puedas fluir rica y abundantemente en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, comenzamos en esta mañana con un cuarto bosquejo de una serie de mensajes. Estos mensajes se titula, su tema general era una vida de iglesia genuina. Qué maravilloso que lo que necesitamos y deseamos es que nosotros podamos vivir una vida de iglesia genuina. Y ya hemos cubierto 3 bosquejos de 6. Y hoy entramos en el cuarto. Y os quiero recordar cuál era el primer mensaje que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de los principios básicos para practicar una vida de iglesia genuina. Necesitamos unos principios básicos y ahí lo estuvimos cubriendo. De hecho, tuvimos 2 mensajes. Después entramos en el mensaje número 2, donde la vida de la iglesia estamos bajo una sola cabeza. Y esta sola cabeza es Cristo. También tuvimos un mensaje muy rico en cuanto a este tipo. Necesitamos tener a Cristo como nuestra cabeza. Si no es Cristo realmente nuestra cabeza, donde estamos recibiendo el rico suministro de Cristo para el cuerpo, entonces no vamos adelante. Qué bueno de que podamos decir, Señor, deseamos que tú seas la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y también estuvimos viendo el mensaje 3, estos tiempos pasados, estos días pasados, que era el resultado de la vida. ¿Y cuál era el resultado de la vida? Una vida de iglesia como la casa de banquete, de disfrute. Claro, al tener todo este tipo, ahora necesitamos realmente en el cuarto bosquejo, es la comunión, la realidad de la vida de la iglesia. Y esto es maravilloso. La realidad de la vida de la iglesia, ¿cuál es? La comunión. Y esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vamos a leer algunos versículos para poder entrar en este bosquejo cuarto en cuanto a la comunión. En 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. El versículo 2 dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Oh, esto es maravilloso y glorioso. Por eso dice el versículo 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, el 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es maravilloso, de que nosotros podamos ser estas personas que andamos en luz. Y si andamos en luz, como Cristo realmente es nuestra luz, entonces entre nosotros hay comunión. Y esa comunión es como la circulación del cuerpo. Esa comunión nos limpia. Qué maravilloso que la comunión no solamente la tenemos verticalmente con Dios, sino también horizontalmente con los hermanos. Si tenemos comunión vertical, hay comunión horizontal. Si hay comunión horizontal,
es porque hay comunión vertical. Si falla alguna de estas comunión, no es real lo que estamos viviendo. Así que qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos vivir en esta comunión. Bueno, vamos a comenzar con el punto Romano 1. Y el punto Romano 1 dice así: así como en el cuerpo humano está la circulación de la sangre, también existe una circulación en el cuerpo de Cristo. Una circulación. Dice, el Nuevo Testamento dice que le llama comunión. Y esta comunión es la realidad de la vida de la Iglesia. Si entre nosotros no hay comunión, hermano, no hay nada, porque significa la común unión. Lo que nos une esta preciosa vida que es Cristo en nosotros. Por eso el resultado de la vida era una vida de banquete, de disfrute. Y ya estamos bajo una sola cabeza y hemos tenido los principios básicos para vivir esta vida. Y esta vida hoy nosotros podemos tener comunión. Vamos a repetir muchas veces estos versículos, pero qué bueno que lo podamos repetir una y otra vez. Como el apóstol Pablo, él decía, y no me es molestia el repetiros las mismas cosas, porque es que nosotros somos de por sí personas olvidadizas. Nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. Entonces en Romanos 1:3 dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído os anunciamos también a vosotros. ¿Y por qué? Dice la Biblia, dice el versículo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión no son chismes, no son historietas, no son que tú me cuentas esto y lo otro. Dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitamos, como dice en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, sino que, mas ser lleno del Espíritu, ¿cómo? Teniendo comunión, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Necesitamos ser llenos del Espíritu hablando entre nosotros, para edificación, para exhortación, para que realmente tengamos ese ánimo. Así que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso decía el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Que tenemos comunión, porque estando en la atmósfera divina, en esta luz divina, no podemos hablar otra cosa, sino estas inescrutables riquezas de Cristo, el cual nos está enloqueciendo, nos está enamorando, nos está santificando, nos está purificando por el lavamiento del agua en la palabra, con un propósito, porque Dios quiere presentarnos a Cristo como a la iglesia como la iglesia gloriosa, a Cristo sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso, queridos hermanos, que podemos estar envueltos en esta comunión. Oh Señor Jesús, dice la letra A del bosquejo 1, del punto Romano 1. La comunión es una común participación, una participación mutua. Por tanto, nosotros al tener comunión, esto es participar corporativamente de algo. ¿Y cuál es ese algo? La edificación de la iglesia, la vida práctica de la iglesia para que haya una iglesia genuina. En Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien, hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 2:1, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, sin algún afecto entrañable o alguna compasión. Qué maravilloso que ahí después dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Necesitamos vivir en esta atmósfera, en esta comunión, en esta participación. Punto B dice así, la comunión es el resultado de la vida eterna y en realidad
es el fluir de la vida eterna dentro de los creyentes. Ese fluir que hay dentro de nosotros, como cuando Jesús se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dijo? De su interior correrán ríos. No dice un canal, un hilito de agua, no. Ríos de agua de vida. Es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos tocar este espíritu y que pueda fluir este río de agua de vida. Por eso Juan, en la primera carta, como os dice, comienza diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. No solamente vieron con los ojos, sino que pudieron contemplarlo. Y no solamente lo contemplaron, sino que dice: y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? Era Cristo. Ellos vieron este Cristo maravilloso, pudieron contemplarlo, pudieron tocarlo, tocante a este verbo de vida. Oh, dice, y esta vida que nosotros palpamos, que nosotros contemplamos, oh, esta vida, dice, que se nos manifestó y hemos visto y testificamos. Y dicen los apóstoles aquí, dice: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y por medio de su Hijo, dice, y se nos manifestó. Por eso lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice, ahora nosotros podemos decir, también os lo anunciamos ahora a vosotros, para que también vosotros podáis tener comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión, como hemos dicho antes, no son historietas, no son cosas de vieja, sino nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso de que se junte un hermano y una hermana, dos hermanos, y haya una comunión y podamos contemplar y decir: qué maravilloso, hermano, que podamos vivir en este rico Cristo. Esta es nuestra vida, este es el aire que nosotros podemos respirar. Necesitamos ser edificados, porque cuando estamos fuera de esta comunión, hermano, estamos rodeados de muchos problemas, de muchas situaciones, de muchas circunstancias que no las buscamos nosotros, sino vienen solas. Por eso necesitamos animarnos unos a otros, consolarnos, impartirnos este Cristo unos con otros. No decir: mira lo que hizo este fulano ayer, o lo que hizo la hermana, mira lo que me hizo, mira cómo me miró. Señor Jesús, ese es el enemigo, porque nuestra lucha, nuestras contiendas, no es con carne ni con sangre. Es el enemigo que infunde y lanza los dardos a nuestra mente. Y por eso nosotros, por medio de esta comunión, necesitamos ser limpios. Así que es maravilloso. Por eso habla el 7, lo repito otra vez: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia, no de algunos, sino de todo pecado, porque estamos siendo purificados, lavados por este Cristo maravilloso. La letra C dice así: a fin de que nosotros podamos participar de la única comunión, nosotros, dice, debemos vivir y conducirnos conforme a la vida divina, no según nuestra vida natural, no según nuestra vida natural, sino esta vida que está en Cristo. En Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. ¿Te das cuenta? El Espíritu que está dentro de nosotros nos libra de todo chisme, de todas situaciones, y nos hace estar en la comunión divina. Dice 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús, ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. En Romanos 8:6 sigue diciendo: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos la mente en el Espíritu, esto es vida y es paz. En Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, nosotros tenemos que hacerlo real en nuestras vidas.
Porque si Cristo que está en nosotros, aunque nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu que está dentro de nuestro espíritu, dice, es vida por causa de la justicia. Es decir, que aunque nuestro cuerpo esté muerto, nuestro espíritu es vida. Y ahora hay un deseo y un propósito, lo dice aquí en el versículo 11 del Romano 8:11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a que Jesús, dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y es que mora en nosotros, hermano, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu que mora en vosotros, en nosotros, va a vivificar. Por eso hablaba antes de que nos está purificando, nos está lavando, se está intensificando, impartiéndose, saturando todo nuestro ser. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté limpio. Bienaventurados los de corazón puro. Nosotros tenemos que ser gente pura. No podemos ser de cualquier manera. Nosotros tenemos que ser despojados de nuestra vieja manera de vivir y de pensar. Y por eso dice en Efesios 4:20 al 24, y dice, y revestío del nuevo hombre, revestío y renovado en el espíritu de vuestra mente. Esto es maravilloso. La letra D dice así: tener nosotros comunión con el Dios triuno en la comunión de los apóstoles. Esto significa dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con esos obreros, los pastores, los maestros, los hermanos, ser unidos y tener comunión y con el Dios triuno, para que el propósito de Dios pueda ser llevado a cabo y adelante. Por la edificación necesitamos ser los santos, los hermanos y las hermanas entremezclados, como ese pan. Ese pan tiene muchos trigos, pero han sido molidos, y es un pan para que nosotros podamos llegar a ser comida para otros y aún comida para Dios, porque hay un alimento mutuo. Dice, y tus hijos te se ofrecerán voluntariamente cada mañana para la satisfacción de Jehová. Nosotros somos aquellos que podamos satisfacer a Dios. Señor Jesús, es maravilloso. En Hechos de los Apóstoles 2:42 dice, y perseveraban. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles, y en la comunión de los apóstoles, y en el partimiento del pan, y en qué más, y en las oraciones. 4 columnas fundamentales en la vida de la iglesia: permanecer en la enseñanza, en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oh, por eso dijo Juan en la carta 1:3, él dijo los versículos: lo que hemos visto y lo que hemos oído os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque esta comunión que hay entre nosotros es con el Padre. Dice aquí, dice, verdaderamente, tiene que ser verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 2 de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y nos llamó, no solamente nos ha salvado, sino que nos ha llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, lo que tú puedas hacer o lo que yo pueda hacer, porque hay personas muy habilidosas y otros muy parados, entonces no tendríamos ventaja, pero aquí no hay ventaja. Dice, conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar en este rico fluir. Y entramos, todavía
estamos en la I-50, a las 10:50. Entonces vamos a entrar al punto Romano 2. El punto Romano 2 dice lo siguiente. Fiel es Dios. Qué maravilloso de que tenemos un Dios fiel. Nosotros la verdad no somos muchas veces fieles, o la mayoría de las veces, por no decir nunca, pero el Señor nos está enseñando a serle fiel, porque sin fidelidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Así que nosotros necesitamos realmente buscar esta santidad. Y entonces el punto romano decía, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para que te deis cuenta que no elegimos nosotros, que no fue nuestra decisión, porque dice que todo lo que nosotros hacemos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, es producido por Dios. Dios es la fuente. Él lleva la única... Por eso el mensaje 2 de esta serie de mensajes, que este es el cuarto, hablamos de que la iglesia necesitábamos estar bajo una cabeza, una dirección que nos dirija, que nos controle, que nos restrinja, para que realmente Cristo pueda fluir como la vida en nosotros. Bueno, hay aquí un versículo en 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios. Porque podemos leer el texto que yo estoy leyendo como la letra A, la B, punto Romano 1, punto Romano 2, pero después yo os doy unos versículos donde confirma realmente lo que hablamos. No hablamos ahí palabras cualquiera, sino con demostración del Espíritu. Cuando hemos dicho anteriormente que nosotros hemos sido llamados por el Señor, por eso aquí damos el versículo capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 9, que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor. Nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor Jesús. La letra A dice, Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo para que nosotros podamos participar de Cristo, tener parte de Él. ¿Y qué más? Dice, y disfrutarles como nuestra porción dada por Dios. Cristo se nos ha sido dada como nuestra porción. Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Maravilloso. La letra B dice, Dios nos ha llamado a la comunión del Cristo. Todo inclusivo, o sea, la participación en Él. Todos los creyentes debemos centrar toda nuestra atención en Él, sin dejarnos distraer por ninguna persona emitiva. Señor Jesús, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos a este Cristo rico y maravilloso. Entonces, dice que nosotros no podemos ser distraídos por ninguna persona dotada, por ninguna doctrina, por mucho que se recargue, ni por mucha práctica en particular. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Nosotros no podemos ser atraídos por nada, ni por otra cosa que no sea Cristo mismo. La letra C dice, Cristo mismo en la comunión. Es maravilloso. Este bosquejo estaba inspirado realmente por Dios, de verdad. Dice, Cristo mismo es la comunión en la cual Dios nos ha llamado. Señor Jesús, Dios nos ha llamado. Por eso hemos leído el versículo antes, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor Jesús, maravilloso. El punto 1 dice de la letra esta vez. Dice, la comunión del Cristo todo inclusivo como nuestra porción no es nada menos que la misma persona viviente de Cristo todo inclusivo dentro de nosotros.
Dice, ser llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, esto equivale a ser llamado a Él por Él mismo en la comunión. No hay otra comunión, Él mismo es nuestra comunión. Porque la comunión, el contenido, el hablar y todo es el mismo. Así que aún la comunión es Cristo mismo, Señor Jesús. Por eso dice en 1 Corintios también, 1:30. Me encantan estos versículos. Bueno, toda la palabra de Dios es útil por el Señor, porque ha sido dada por el aliento de Dios. Y esto nos alienta, nos fortalece, nos cuida, nos corrige. Dice el 1:30, mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿No es esto maravilloso? Todo esto cuando nosotros hemos recibido el Espíritu todo inclusivo, este Cristo glorioso, que llegó a ser el Espíritu vivificante y entró dentro de nosotros, dice que nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Maravilloso. 3. Nosotros hemos sido llamados a esta persona y a su comunión. Es decir, nosotros hemos sido llamados a Cristo para nuestra participación y disfrute. Nuestra participación y disfrute. Maravilloso. Nosotros hablamos mucho de disfrute. Disfrute. Hubo un tiempo que había gente que nos llamaban los disfrutadores. Pero es que no tenemos otra cosa sino disfrutar a Cristo. En Timoteo dice que este Cristo se nos ha dado para que le disfrutemos. Nosotros no podemos ir con una cara amargada, una cara que parece un poema. Nosotros tenemos que una cara que a veces no tiene expresión. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestro ser. Y que la gente puedan ser atraídos, no por ti, por tu hablar, no por tu belleza, no por tu... sino por el Cristo que disfrutamos. Señor Jesús. El punto 4 dice, la comunión que se menciona en el versículo 9 es nuestra participación en Cristo. Es nuestro disfrute de Él y nuestra preferencia por Él. Nuestro disfrute por Él y nuestra preferencia por Él. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual, hermano, nosotros hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es nuestro Señor. Bueno, aquí tenemos la letra D y yo creo que la vamos a dejar y vamos a hacer un poquito un alto en el camino y vamos a escuchar esta canción maravillosa que dice que en el nombre fuimos albergados. Oh, dice que él es dulce. De verdad, nosotros, esta canción, lo importante es ver la letra, el contenido. Esto nos anima y nos alienta a que podamos cantar estos himnos. Así que hacemos un paro en el camino y ponemos esta canción. Trascendiendo en tu nombre,
Señor Jesús, dice Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. Oh, queridos hermanos y hermanas, y aún los radioyentes que sintoniza esta emisora, no por casualidad, sino porque tú necesitas de esta persona maravillosa que es Jesús. Él es una fuente de vida. Y esta fuente de vida, que es tan maravillosa, hoy quiere forjarse en toda la humanidad. Porque el hombre fue creado y fue diseñado para contener a Dios. Igual como un guante ha sido diseñado para contener la mano y tiene la imagen y la semejanza de cada dedo, de cada, el pulgar del gordo como el índice, como el pequeñito. Ese guante tiene la misma imagen y la semejanza de la mano, pero no puede dar su expresión, su imagen, si la mano no entra dentro del guante. Y entonces la mano se puede mover y el guante se puede mover para lo que realmente fue creado. Queridos hermanos, el hombre, la humanidad fue diseñada como ese guante para que nosotros podamos contener a Dios. Si nosotros no contenemos a Dios dentro de nosotros, esa persona, pues como ves tú un guante que no tiene en la mano, puede tener otras cosas, muchas cosas dentro, pero no da la expresión para lo que fue creado. El dedo está doblado, otro está más derecho y no da la expresión. Por eso hoy la humanidad que no tiene a Cristo no da la expresión para lo que realmente fue creado. Aún su hablar delata todo lo que hay dentro de él. Por eso nosotros ahora podemos ver de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para contener a Dios. Así que Jesucristo, nombre amado, dulce nombre, es maravilloso. Bueno, como siempre anunciamos el Nuevo Testamento versión recobro, que lo podemos enviar gratuitamente, sin compromiso, un Nuevo Testamento de estudio. El texto es del original griego. Cada libro desde Mateo a Apocalipsis tiene un bosquejo con el contenido. Aún te da una historia de quién lo escribió, qué época e incluso qué contenido el que tiene cada libro. Y también enviamos una colección de 7 libros. Y pueden llamar por teléfono al 951 094 888, o también tenemos un correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. Y continuamos, estábamos en la letra D. Y dice así: la comunión de Cristo es una mutualidad maravillosa y excelente. En realidad es efectuada por el Espíritu. Así que por consiguiente, en nuestra experiencia, la comunión del Hijo es la comunión del Espíritu. Así que cuando nosotros tenemos comunión, es el Espíritu el que está fluyendo en nosotros. Así que necesitamos vivir y permanecer en el Espíritu y disfrutando de esto. Dice en 2 de Corintios 13:14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿No es maravilloso esto? Filipenses 2:1 dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, sin algún afecto entrañable o alguna compasión. Esto tiene que abundar en nosotros. El Espíritu en nosotros. La letra E dice así: la comunión significa que nosotros y Cristo hemos llegado a ser uno solo. Mira el versículo que viene aquí, 1 de Corintios 6:17, porque muchos pueden decir: ¿cómo que nosotros hemos llegado a ser uno con Cristo? Cristo en nosotros y nosotros en Él, una morada mutua. Esto es maravilloso, esto es lo que había en el corazón de Dios desde un principio,
cuando Dios puso al hombre delante del árbol de la vida y fue creado a su imagen conforme a su semejanza, era para que el hombre le pudiese contener a él y comiera del árbol de la vida. Si tú hoy vemos que en la televisión hablan los dietistas y dicen que somos lo que comemos, si nosotros fuésemos comidos de aquel árbol, nosotros pudiésemos haber llegado a ser Cristo, digamos, la vida de Dios en nosotros, viviendo y expresando a Dios aquí en la tierra. ¿No es maravilloso esto? Pero aquel árbol que se quedó allí y el hombre fue sacado del huerto del Edén, de aquel paraíso, y Dios puso querubines y una espada que significa la justicia de Dios y aquel fuego que es en cuanto a la santidad de Dios, para que el hombre no entrara. Pero la intención que había en el corazón de Dios no se desanimó, no se frustró, queridos hermanos, sino que aquel árbol, al nosotros no poder entrar allí, aquel árbol se desarraigó y vino a nosotros. Y era Dios mismo haciéndose hombre en Jesucristo. Porque dice la Biblia que un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y será llamado su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto? Dios con nosotros. Pero aún Dios no quería estar con nosotros, sino el propósito de su encarnación es que Cristo viviera ese vivir humano, nos dejara ese modelo, ese patrón, y fue a la cruz, murió y resucitó y fue hecho el Espíritu. Si te das cuenta, no son tres en uno, tres en función, pero en esencia realmente es uno, porque es Dios quien se hizo hombre en Jesús, quien se engendró en el vientre de María por el Espíritu Santo, y el fruto que salió de allí fue Dios mismo. El que vivió aquí en la tierra tenía la caja del hombre, como el envoltorio, pero interiormente dice que habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo era el tabernáculo de Dios, todo lo que Dios era estaba incorporado en Cristo. ¿Te das cuenta? Él estaba ahí. Y después fue a la cruz. ¿Y fue muerto en qué? En ese envoltorio. Pero lo que había dentro de él, fue muerto en la carne, pero, dice Primera de Pedro, que fue vivificado en el Espíritu. ¿Y qué llegó a ser? El Espíritu vivificante. Y cuando se le apareció a sus discípulos, se sopló y le dijo: tomad, recibir el Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Por eso ahora es uno con nosotros y nosotros somos uno con Él. Si tú lees el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 20, que es el resultado de todo ese capítulo, dice: en aquel día vosotros conoceréis, escucha, dice, que yo estoy en el Padre. Él estaba en el Padre porque aún Él era el Padre. Dice: y vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Queridos hermanos, si esto no nos vuelve locos, si esto no nos hace realmente despojarnos de nuestro viejo hombre, de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pensamientos vanos y pecaminosos, Señor Jesús, esto tiene que alentarnos, tenemos que levantarnos. Y Málaga tiene que ser levantada patas arriba y tiene que venir la gente y entregar sus vidas a Cristo. Pero nosotros necesitamos vivir esto. Pero muchas veces, aun llamándonos cristianos, no creemos esto, sinceramente. Sí decimos, pero nuestro vivir no corresponde con lo que a veces hablamos. Por eso que realmente el hablar nos hace realmente ver lo que somos. Así que necesitamos hablar a Cristo. Bueno, el punto este dice que nosotros y Cristo hemos llegado a ser uno solo. Y tú dices: bueno, Cristóbal, demuéstrame, ¿cómo nosotros podemos ser uno con Dios y Dios uno con nosotros? Mira lo que dice en Primera de Corintios 6:17. Dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es... El enemigo puede venir y decir: mira tú cómo... Cállate, Satanás, porque escrito está. Escrito está. ¿Qué es lo que dice el versículo?
porque yo me he unido al Señor y soy un solo espíritu con el Señor. Tú me puedes mandar dardo, me puedes tentar, pero tú no tienes nada que hacer ya en mi vida. Queridos hermanos, esto es lo que Dios desea, ser uno con Él. El punto número 1 te dice, en nuestra experiencia, el hecho de ser un solo espíritu con el Señor, esto viene después de ser llamado por Dios a la comunión de su Hijo. Claro, primero somos llamados y después de ser llamados, por eso dice aquí en 1 Corintios 9, que dice, fiel es Dios por el cual, ¿qué? Fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y después, más adelante, en el versículo capítulo 6, es cuando dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Por eso primero necesitamos que hemos sido llamados. Y una vez que hemos sido llamados, el Señor nos ha introducido dentro de su rica persona y Él dentro de nosotros, y hemos llegado a ser un solo espíritu con Él. Punto 2 dice, nosotros hemos sido llamados a una unidad de la cual somos uno con Él y Él es uno con nosotros. Uno con nosotros. 3. La palabra une, en 6:17 que se une con nosotros, es sinónimo de la palabra comunión. En el capítulo 1:9, tal unión en realidad es la comunión. Entonces, tenemos la comunión, el llamado y el sinónimo, el ser uno con Él. Pero el que se une al Señor, me encanta este versículo, es un solo espíritu con Él. Señor Jesús, ¿por qué? Porque Él ha sido fiel y Él nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El punto 4 dice, siempre que somos un solo espíritu con el Señor, estamos en la comunión de Cristo y la experimentamos como aquel que es todo inclusivo, Señor Jesús. La letra F dice, la comunión significa que nosotros disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es y todo lo que Él dice, disfruta de nosotros y de todo lo que somos. Hay ese disfrute mutuo. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por veracidad, dice, Cristo es anunciado. En esto me gozo, sí, y me gozaré, dice el apóstol Pablo. El 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, yo me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué maravilloso de que había un regocijo y un disfrute. En Filipenses 2:18 dice, y asimismo, gozaos también vosotros conmigo. Y también os digo, regocijaos también vosotros conmigo. Necesitamos ser aquellos que nos regocijamos, nos gozamos unos con otros. En Filipenses también 2:28 dice así, así que le envío, porque en Filipenses había alguna situación en Filipo, entonces el apóstol Pablo mandó a Timoteo, que mira lo que dice, os mando a mi hijo Timoteo, el cual se interesa por vosotros. Dice, porque a ninguno tengo. Escucha que cuántos colaboradores, cuántos creyentes habría alrededor del apóstol Pablo. Dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo de que se interese, escucha, tan sinceramente por vosotros, sino Timoteo. Qué maravilloso de que había un Timoteo que era fiel al apóstol. Señor Jesús, queridos hermanos, necesitamos ser fieles y realmente. Y entonces cuando dice en Filipenses 2:28, dice, así que le envío con el mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Por último, hermano, gozaos en el Señor, porque a mí no me es molesto, dice en Filipenses 3:1, no me es molesto el qué, el escribiros las mismas cosas, y para mí
vosotros es seguro. Él repetía las mismas cosas para que se pudiera grabar esta palabra. Oh, yo digo, Señor, sigue tú repitiéndote en mí tu palabra. En Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, dice así, dice, regocijaos en el Señor. Algunas veces, los domingos cuando vamos a la reunión, o cuando vamos a la reunión de oración, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y le dice Pablo, otra vez diré, regocijaos. Nosotros necesitamos tener una vida de regocijo, continua y diariamente. Dice en 4, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya, dice, al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Señor Jesús, los filipenses comenzaron otra vez de nuevo. Cuando nosotros compartimos vida, ahora cuando compartimos muerte, chisme, historia, la gente no se fía de nosotros, no se fían de ti. Por eso nuestro hablar debe ser para edificación. El profetizar, como dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, dice que el que profetiza, el que habla a Dios, habla para edificación, para exhortación, para consolación y para edificación de la iglesia. Así que maravilloso. Uno de la letra F dice, nosotros hemos sido llamados a una mutualidad en la cual disfrutamos lo que el Hijo es y Dios disfruta lo que somos. Hay un disfrute mutuo. Cuando Jesús fue a aquella mujer samaritana, él necesitaba, dice que estaba cansado, y le era necesario pasar por Samaria. Tú puedes decir, ¿y necesitaba? Sí, es que la necesidad es Cristo de nosotros y nosotros de Cristo. Él le dijo, dame de beber. Dice que estaba allí cansado y él necesitaba comer de aquella mujer. Por eso después los discípulos, cuando fueron al pueblo y vinieron y le dijeron, Rabí, maestro, hemos comido, dice, yo tengo otra comida que comer. ¿Qué comida? Es hacer la voluntad del Padre. Le dijo a aquella mujer, dame de beber. Señor Jesús, qué maravilloso que podamos ser aquello que también nosotros satisfacemos a Dios. Dice el punto 2, esta comunión implica un disfrute maravilloso, universal y mutuo. El disfruto que nosotros tenemos del Dios triuno es el disfruto que el Dios triuno mismo tiene de nosotros y el disfrute que los creyentes tienen los unos de los otros. Nosotros tenemos que ser aquellos que disfrutamos unos con otros y disfrutamos de este Cristo rico y abundante que mora en nosotros. Queridos hermanos, necesitamos cada día vivir esta comunión. Por eso yo le digo a muchas personas que pueden estar oyendo, y como he dicho antes, que no es por casualidad. La vida de la iglesia, la vida de Dios, no hay nada por casualidad, porque todas las cosas cooperan para bien, porque así lo ha predestinado Dios mismo. Así que, queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos ponernos delante del Señor con toda confianza, no con algo temeroso, porque vamos al Padre. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeñitos, cuando yo llegaba, yo corría y venía y se abrazaban. Y yo cuando veía a mi padre corría y esperaba que viniera de trabajar y lo veía desde lejos, a lo mejor salía corriendo. Qué maravilloso, con alegría. Nosotros tenemos que ser gente gozosa. Y por eso yo te digo a ti que tú estás escuchando la radio, Dios quiere entrar dentro de ti. Él quiere llegar a ser morada dentro de ti. El hombre, dice la Biblia en Zacarías 12:1, que dice que Dios creó los cielos. Dice que también extendió la tierra. Y fíjate lo que dice al final, dice de ese versículo,
y formó espíritu dentro del hombre. Al Señor no le da importancia los cielos, no dice que si las estrellas, la luna, el sol, los planetas, los cielos. Lo importante es los cielos. Después dice la tierra, porque los cielos, la tierra es para los cielos y los cielos para la tierra. Y ahora la tierra no dice hizo los mares, los ríos, hizo las cordilleras, las montañas, todos los árboles, sino dice que hizo la tierra. Y también dice cuando llega al hombre, dice, y formó espíritu dentro del hombre. No dice que el hombre le puso un corazón, unos pulmones, unos riñones para filtrar, dos piernas, con su fémur, con sus muslos. Él dice el espíritu del hombre. ¿Por qué dice el espíritu del hombre? Porque el espíritu es donde Dios viene a morar al hombre. Así que, querido amigo, tú que estás escuchando, Dios ha formado espíritu dentro de ti, pero cuando el hombre, Dios sacó al hombre del huerto del Edén porque pecó, dice que el hombre murió. ¿Qué fue lo que murió? Fue ese espíritu, que es la comunión íntima que el hombre podía tener con Dios. Entonces ese espíritu murió. Por eso dice en Efesios que nosotros estábamos muertos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y habíamos perdido toda sensibilidad. Teníamos un corazón de piedra. Pero Cristo, cuando Él vino a vivir como el Espíritu, Él vino a vivir, ¿dónde? En nuestro espíritu. Para que ahora el Espíritu de Dios, que se ha mezclado en nuestro espíritu y ha sido uno con nosotros. Por eso cuando, como he comentado antes, cuando Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante, por eso dice el Espíritu vivificante. Hay otro lado que dice el Espíritu que da vida, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. Ahí tiene muchos nombres, pero sobre todo el Espíritu que da la vida, el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45 dice que el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, ¿quién era el postrer Adán? Cristo. Dice, llegó a ser, fue hecho espíritu vivificante, espíritu que da vida. ¿Para qué? Para vivificar nuestro espíritu que estábamos muertos. Y por eso dice también en Efesios, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó porque al venir ese espíritu en nosotros, se infundió en nuestro espíritu, se mezcló en nuestro espíritu y nos dio vida. Y ahora, claro, ahora no quiere Él solo quedarse ahí en nuestro espíritu. Ahora su deseo es que este cuerpo que Dios hizo a su imagen y semejanza, el cual está infectado, contaminado por ese veneno que entró dentro de nosotros, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en mí. Ahora Dios quiere santificar desde el espíritu todo nuestro ser, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, desde el espíritu, dice, espíritu, alma, digamos, Él quiere extenderse ahora en nuestra alma, que es donde están nuestros pensamientos, la mente, la voluntad y nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él quiere realmente que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, y nuestros sentimientos, nuestras emociones, sea el fluir mismo del Espíritu en nosotros. Y ahora Él quiere santificar no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, para que realmente lleguemos a ser lo que Él está preparando, su novia, santificándola, por medio del lavamiento del agua en la palabra que se está impartiendo en nosotros, para que presentársela, dice en Efesios 5:27, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante, sino una novia vigorosa, una novia sin mancha, limpia,
Dios nos está embelleciendo y aún nos está quitando las arrugas, la vejez religiosa que muchas veces arrastramos. Dios quiere mantenernos vivientes, frescos, activos. Sin que, queridos hermanos, ya tengo que terminar aquí. Así que la próxima semana, si el Señor lo permite, bueno, yo no estaré aquí, ni la otra, hasta creo que el lunes 16, porque salgo de viaje, también para que ser nutrido de este Cristo maravilloso. Así que estará un mensaje repetido la semana que viene y el otro, pero continuaremos con la de la comunión el próximo mes. Así que, queridos hermanos, hermanas, nos estaremos oyendo, si el Señor lo permite. Que el Señor os siga fortaleciendo, Él os siga equipando, saturando de todo lo que Cristo es. Amén.